Bueno, tercera consulta de Diego en la policlínica. La anterior había sido 2019, ahora viene en el 2021. El motivo de consulta es repetir medicación. Ahora tiene 51 años. La última consulta con nosotros fue en mayo del 2019. Abandonó los controles y los tratamientos. Hoy concurre a repetir medicación luego de un evento cardiovascular mayor que tuvo en abril de 2021. Actualmente manifiesta encontrarse asintomático a nivel cardiovascular y que se va a poner las pilas con cuidarse. El 21 de abril de 2021 tuvo un infarto agudo de miocardio anterolateral evolucionando con un CLIP y Kimball 1. La sinangiocoronariografía mostró un trombo en la arteria ascendente anterior en su tercio medio. Se le implantó un stent liberador de drogas con una buena evolución, y se otorgó el alta con ácido acetilsalicílico 100 mg, clopidogrel 75 mg, rosuvastatina 40 mg, bisoprolol 5 mg, valsartán 80 mg y metformina 850 mg. Desde entonces, es decir, de abril a septiembre, cumple tratamiento farmacológico indicado. Ha bajado algo de peso y refiere que tuvo un ecocardiograma transtorácico normal realizado en el hospital hace unos meses. No vemos el informe en la historia. Trabaja normalmente y no tiene nunca angor, disnea, palpitaciones ni ha tenido síncopes. Se encuentra eutímico y sin insomnio. Acerca del tratamiento farmacológico con el cual el paciente es referido desde el hospital. ¿Vos harías algún cambio en las indicaciones? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo lo mantendrías? Y sobre el control evolutivo desde el primer nivel de atención, ¿qué valoraciones complementarias realizarías? ¿Para qué y en qué momento? Te pido que pauses el video, te tomes unos minutos para responder estas preguntas, para pensarlas, para evaluar, buscar la bibliografía recomendada y que le des play nuevamente cuando tengas alguna idea sobre lo que se ha preguntado. Bueno, los objetivos del tratamiento, en este caso, en el cual ya tenemos una enfermedad cardiovascular establecida, igual que en el caso anterior, que era crónica, pero ahora tuvimos un síndrome coronario agudo en forma de un infarto agudo de miocardio, es decir, una placa de ateroma que se complicó en una arteria que estaba previamente parcialmente obstruida y provocó la obstrucción distal con muerte del tejido miocárdico delante de esa obstrucción. Y así se configuró el infarto, que fue tratado de la manera que se dijo en la historia. Una vez que tenemos establecida esta situación, que es claramente diferente a la primera consulta y es diferente a la segunda consulta, el objetivo del tratamiento debe ser reducir la mortalidad, evitar la morbilidad asociada, mejorar la calidad de vida y prevenir un nuevo evento cardiovascular en el futuro. Esos objetivos se cumplen de diversas maneras. Una parte de esos objetivos se van a cumplir con algunas metas que deben tener el tratamiento farmacológico. Una de esas metas se refiere al control de la glicemia. En un paciente diabético que tuvo esta situación, el control de la hemoglobina glicosilada tiene que ser menor al 7%. El colesterol LDL debe ser menor a 55 mg por decilitro y la presión arterial sistólica debe ser menor a 130 y la diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Para lograr esas metas y los objetivos que nos hemos planteado, hay un componente del tratamiento que es farmacológico y otro que es no farmacológico. Dentro del componente farmacológico, las drogas a utilizar son las antiagregantes, que van a ser de dos tipos, el ácido acetilsalicílico y las drogas del tipo del clopidogrel, los hipolipemiantes, los hipoglucemiantes, tal vez los beta bloqueantes, tal vez los YECA y los ARA2 y la vacunación antiinfluenza anual. Antiagregantes están indicados de una manera continua, con doble antiagregación, es decir, en nuestro medio se utiliza el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel por lo menos durante el primer año, luego se puede extender o suspender dependiendo del riesgo de sangrado y de cómo evoluciona el paciente. Los hipolipemiantes son importantes para estabilizar las placas de ateroma que ya están establecidas y mejorar la supervivencia del paciente en el futuro. Son fármacos que han demostrado reducir la mortalidad a largo plazo. Los hipoglucemiantes son fundamentales porque se trata de un paciente diabético y tenemos que cumplir la meta de glicosilada que decíamos anteriormente. Los beta bloqueantes y los YECA, en realidad las últimas guías han cambiado la fuerza de la recomendación. Son recomendación 1A en pacientes que al alta o que han tenido un ecocardiograma transtorácico con una FEBI igual o menor al 40%.
En el caso de que el paciente tenga una FEBI mayor al 40%, la indicación tiene un poco menos de fuerza, aunque sigue estando recomendada. Tanto la de los que intervienen sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, como los YECA y los ARA2, como los beta bloqueantes. Las otras indicaciones sí tienen mayor fuerza en un paciente como Diego. Del tratamiento no farmacológico, los objetivos son tener una alimentación saludable, tener un peso saludable, mantener una actividad física y una vida activa, y promover la adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Y en el caso de Diego es fundamental mantener la cesación del tabaquismo. El tratamiento farmacológico tiene un componente que son las estatinas. Conceptualmente tenemos que utilizar estatinas a alta intensidad. No se trata de tener al paciente con atorvastatina 10 miligramos. Eso no sirve, no es lo recomendado para un paciente como Diego. Alta intensidad quiere decir que si estamos usando rosuvastatina vamos a estar por encima de 20 miligramos por día, 20 a 40. Y si estamos hablando de atorvastatina, entre 40 y 80. Y el tratamiento va a ser indefinido. La antiagregación plaquetaria se hará con ácido acetilsalicílico y clopidogrel. La doble antiagregación debe durar por lo menos durante 12 meses y puede considerar extenderse hasta 3 años si el paciente la ha tolerado bien y si no tiene factores de riesgo para sangrados mayores. Puede suspenderse el clopidogrel y mantenerse indefinidamente con aspirina 75 o 100 miligramos por día, después de pasado el primer año en el que seguro tiene que tener doble antiagregación. Además de esto, debe indicarse un IBP, es decir, un inhibidor de la bomba de protones, mientras dure la doble antiagregación, dado el aumento del riesgo de sangrado gastrointestinal. Debe además indicarse un inhibidor SGLT2 o un agonista del receptor GLP1, independientemente del uso de otros medicamentos hipoglucemiantes y del nivel basal de la glicosilada, porque estos nuevos fármacos antidiabéticos hipoglucemiantes orales han demostrado mejorar el perfil de mortalidad y de morbilidad en pacientes que han sufrido una cardiopatía isquémica y que son diabéticos. Los beta bloqueantes, luego de un síndrome coronario agudo como el que sufrió Diego, en un paciente con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, es una indicación 2A con nivel de evidencia B. Es decir, que la evidencia proviene de ensayos pequeños o no randomizados y es contradictoria, aunque se tiende a pensar que podría ser beneficioso. La expresión de esta recomendación es: debe considerarse su uso. Los YECA y los ARA2 son indicación 1A en pacientes con FEBI disminuida, pero la indicación es 2A en los pacientes con FEBI conservada. Los beta bloqueantes son indicación 1A si la FEBI fuera disminuida también. Aquí les pongo una extracción de las guías, unos extractos de las últimas guías de este año en los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, las recomendaciones sobre antiagregación posterior al síndrome coronario agudo, el tratamiento hipoglucemiante posterior, el uso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de tipo 2 y el uso de los agonistas del receptor del péptido parecido al glucagón de tipo 1. También sobre el uso de los beta bloqueantes. ¿Sí? Eso es un poco un resumen de lo que les decía antes. Es lo más relevante de las guías. De todas maneras les recomiendo ir a leer la fuente que está en los enlaces al final de este video. Las recomendaciones no farmacológicas incluyen lo que se llama una dieta de tipo mediterráneo o basada en plantas. Un incremento de cualquier tipo en la actividad física está recomendado. Lo óptimo sería estos 150 minutos por semana de intensidad moderada o 75 minutos por semana de intensidad alta. Eso sería lo óptimo, pero cualquier incremento a partir de la línea base es beneficioso. Se recomienda además que esa actividad física sea estructurada y que se agreguen ejercicios de resistencia al menos 2 veces por semana, más allá de los ejercicios aeróbicos que usualmente recomendamos. Ahí también les pongo un extracto de la evidencia de la última guía sobre el tema. ¿Cómo hacemos el seguimiento de un paciente que sufrió un síndrome coronario agudo en el primer nivel de atención? Bueno, en primer lugar, siempre debe ser individualizado, con una anamnesis y un examen físico y una estratificación del riesgo orientada al paciente concreto que tenemos, sin olvidar el contexto familiar, social y laboral en el que se encuentra inserto. Las recomendaciones de la guía son genéricas, pero siempre tenemos que contextualizar al enfermo y su padecimiento en el contexto social y familiar habitual. El seguimiento puede ser hecho por cardiología, medicina interna, un médico generalista o una nurse de cardiología, una nurse entrenada en cardiología.
El electrocardiograma en reposo es parte del seguimiento y una eventual paraclínica sanguínea según el caso y el momento en que hagamos el seguimiento. Para un síndrome coronario crónico o más de un año después de una revascularización, se puede hacer un seguimiento a los 3 meses, eso depende un poco del paciente y de la situación. Seguro hay que hacer un seguimiento a los 6 y a los 12 meses. Y para el primer año, dentro del primer año, luego de un evento coronario agudo, de un síndrome coronario agudo, el seguimiento en principio sería cada 3 meses. Después que el paciente pasó un año, puede plantearse un seguimiento anual. En esta imagen que les dejo aquí a la derecha, se plantean distintas posibilidades de seguimiento y más o menos en qué momento habría que pedir cierta paraclínica. Pero conceptualmente, un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular establecida a modo de una cardiopatía isquémica es un paciente que requiere un seguimiento frecuente. En principio, cada 3 meses por lo menos si tuvo un evento coronario agudo. Después se puede llegar a espaciar anualmente, pero no es un paciente que podamos decirle que lo vamos a ver cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Es un paciente que requiere ser monitorizado con cierta frecuencia por parte del equipo de salud. Por lo menos clínicamente y en ciertas ocasiones con paraclínica. ¿Qué es lo que se recomienda para que el paciente adhiera mejor a las recomendaciones que hace el equipo de salud? El modelo que tratamos de utilizar es el de decisiones compartidas. Esto quiere decir que en el centro de este modelo está el paciente y sus preferencias y su vínculo con el equipo de salud. De un lado, el paciente, su soporte social, su formación de acuerdo a las condiciones que afectan su salud, sus factores culturales, espirituales, el medio ambiente en el que se mueve, etc. Y por otro, el equipo clínico con un experto en nutrición, el experto en actividad física, el clínico, etc., que en conjunto idealmente tomarían las decisiones adecuadas para el paciente para que adhiera mejor a esas recomendaciones. El equipo va a recomendar lo que esté basado en la evidencia en ese momento y va a tratar de adaptar junto con el paciente a las preferencias del mismo. El modelo de decisiones compartidas en realidad integra 3 áreas. Una que es el de la evidencia científica, que es solo una parte del modelo, pero es el conocimiento que nos puede decir si este paciente necesita determinada intervención. Esa es la pregunta que tratamos de responder con la evidencia. Después están las preguntas que tratamos de responder con el contexto del paciente. ¿Este paciente puede adherir a esa recomendación? Y otra es los valores y preferencias del paciente. Más allá de lo que necesite y pueda, ¿este paciente quiere? Y eso requiere distintos tipos de intervención, acercarnos a abordar en conjunto con el paciente, con el usuario, con la usuaria, este tipo de patología. La recomendación de las guías últimamente es esta, que se use un modelo de decisiones compartidas y se ponga al centro las preferencias y el contexto del paciente, además de la evidencia científica. Este modelo responde a lo que siempre hemos hablado del cuidado centrado en la persona, ¿no? Esta imagen la sacamos de la guía para personas con diabetes y enfermedad cardiovascular, pero es el modelo de cuidados centrados en la persona en el cual el equipo interdisciplinario, el paciente y su familia y los cuidadores mantienen una relación de comunicación, un desarrollo del vínculo clínico con el empoderamiento del paciente que tiene que ser holístico, que tiene que abordar todos los componentes que determinan esta patología, que si bien decimos que subyace una explicación fisiopatológica que es la obstrucción de las arterias coronarias, hay todo un contexto y una serie de determinantes sociales, ambientales y culturales que hacen que a determinadas personas se desarrolle esa fisiopatología y en otras no. Y es en ese nivel donde tenemos que empezar a jugar con el equipo interdisciplinario, los pacientes y su familia para que el evento no vuelva a ocurrir. Entonces hay que identificar e integrar las necesidades y la cultura del paciente, generar una participación activa de la persona en la selección y planificación y ejecución de los tratamientos y configurar un equipo entre la persona que ha sufrido esta enfermedad o que la sufre, su familia y el equipo de salud, que además del profesional de la medicina debería contar con un profesional de enfermería, de trabajo social, de la salud mental, de psicología, de nutrición, de la salud ocupacional y especialistas en la actividad física.